Bienvenidos a ABA Noticias Internacional. Mi nombre es Valentina Sanabria y hoy me encargaré de llevarles las noticias más importantes del momento. Comenzaré hablándoles acerca de la detención de Charles Taylor. El pasado 26 de abril, el expresidente liberiano fue condenado en La Haya por el Tribunal Especial para Sierra Leona por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Sierra Leona durante los años 1991 y 2002. A casi 10 años desde que finalizó el conflicto armado en Sierra Leona, quisimos recapitular los hechos más importantes sucedidos durante dicha guerra civil. Para ello recopilamos imágenes, videos y tuvimos la oportunidad de entrevistar a exmiembros de la UNOMSIL, del ECOMOG y del Frente Revolucionario Unido, para que nos contaran acerca de lo que ellos vivieron. Desde 1991 hasta 2001, se ha librado una brutal guerra entre las fuerzas gubernamentales y un grupo rebelde llamado FRU, Frente Revolucionario Unido. Durante el conflicto armado de Sierra Leona, la ONU decidió enviar una misión de observadores para que evaluaran lo que estaba ocurriendo en el lugar. Esta misión era la UNOMSIL y en mi caso era uno de los responsables de llevar a cabo este trabajo. Durante todo el conflicto tuve la oportunidad de conversar con las víctimas de esta guerra civil, en su mayoría pues integrantes de aldeas, de etnias que sufrieron estas violaciones a sus derechos humanos, principalmente al 5º artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se expresa que nadie puede ser sometido a torturas ni tratos crueles. Uno de estos individuos con los que tuve la oportunidad de conversar fue Kono. Como ex integrante del grupo ECOMOG en el conflicto armado de Sierra Leona, sostuvimos una serie de confrontamientos contra el grupo, el Frente Revolucionario Unido, que fue el principal grupo guerrillero, que fue el principal actor en las violaciones y torturas ante la sociedad civil. Uno de los testimonios que tuve fue de Kono, una de las víctimas del conflicto. El Frente Revolucionario Unido ingresó a su aldea y pues cometieron múltiples violaciones a las personas de esta aldea y principalmente a la familia de Kono. Ellos mutilaron partes del cuerpo de los integrantes de esta aldea. A Kono le mutilaron un brazo y estas violaciones, lo particular de estas violaciones es que no solo eran a hombres o mujeres adultas, sino que también era realizada a niños. Vean ustedes mismos las imágenes y videos de estos maltratos. Mientras reinaba la anarquía, los niños se convirtieron en el elemento emblemático de la tragedia humana de la guerra. Muchos fueron asesinados. Otros niños los asesinaban. A las ciudades, sacaban a la gente a rastras de sus casas y los masacraban. Unos 10 de ellos llevaban cintas rojas. Me preguntaron por qué estaba asustada. Me atacaron y me violaron. Con los rebeldes bien armados y financiados, los restantes años de la guerra estarían marcados por la brutalidad del FRU, que desafiaba toda comprensión. Tras ver estas imágenes desgarradoras, nos pareció fundamental conversar con algún exmiembro del Frente Revolucionario Unido para entender la causa de que estos jóvenes se unieran a dicho grupo guerrillero. Tuve que unirme al Frente Revolucionario Unido debido a que la exclusión social era demasiado fuerte. Las torturas que les hacían a mis amigos y hermanos, yo no quería vivir eso. Muchos aseguran que a pesar de las diferentes causas que tuvo el conflicto, como las diferencias étnicas desde los periodos de la colonia, las rivalidades entre los partidos políticos, la pobreza extrema de Sierra Leona, entre otras, que la principal causa del conflicto fue el comercio ilícito de los diamantes.
El hecho de ser un país diamantífero siempre ha sido un arma de doble filo. Por un lado es una bendición, ya que contiene la promesa de grandes riquezas para la gente del país, pero por otro lado también invita al desorden. En una oportunidad tomamos la ciudad con las mayores reservas de diamantes y al extraerlas nos dimos cuenta que las ganancias obtenidas gracias a esos diamantes eran exorbitantes, gracias a que Charles Taylor nos facilitaba el pase de los diamantes a Liberia, donde su comercialización era mucho más fácil. El FRU fue contrarrestado por una fuerza pacificadora de la ONU formada por 6.000 hombres, que se desplegó en octubre de 1999. Sabemos por la información que manejamos que sin la intervención de organismos internacionales como la ONU y la UNOMSIL y de países como Estados Unidos y el Reino Unido, no hubiese podido ser posible culminar el conflicto armado en Sierra Leona. Pero quisimos preguntarle a aquellas personas que presenciaron el conflicto si hubiese sido posible o no. Como observadora de la misión de la UNOMSIL en Sierra Leona, creo que no hubiese sido posible que este país superara el conflicto armado sin la ayuda internacional, sin nuestra ayuda, debido a que se estaban llevando a cabo violaciones a los derechos humanos que tenían que ser conocidas por la comunidad internacional, principalmente por las organizaciones que se tienen que encargar del conflicto. Como ex integrante del ECOMOG, no creo que hubiese sido posible que Sierra Leona hubiese terminado el conflicto armado por su cuenta, debido a que gracias a las instituciones internacionales se logró llegar a un acuerdo, se logró la paz entre Sierra Leona y estos grupos armados que atentaban contra la vida de los civiles de este gran país. Así pues, tras haber visto estas imágenes y videos desgarradores y tras haber conversado con exmiembros de organismos internacionales e inclusive exmiembros del Frente Revolucionario Unido, los cuales en un momento dado vivieron o presenciaron la guerra, podemos entender ahora las causas de las torturas cometidas durante los años 1991 y 2002. Vemos que las causas que provocaron dichas torturas dependen de muchos factores, entre los cuales se encuentran la venganza, la exclusión social y el comercio ilícito de los diamantes, los cuales perpetuaron por muchos años la guerra, al ser su fuente de financiamiento. Esto fue todo por hoy. Me despido y que tengan un buen día.